9 de la mañana, 23 minutos, nos metemos en otro de los temas de actualidad, el tema del día de hoy que tiene que ver con lo que pasó en Brasil y las repercusiones que sin lugar a dudas tendrá en la región. Luis Ignacio Lula da Silva es el nuevo presidente de Brasil, asumirá el próximo mes de enero. Para analizar la situación recibimos al politólogo Camilo López, especialista en temas de Brasil. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué primera lectura se puede hacer de esta victoria que tuvo una ajustada diferencia, no? Bueno, quizá la primera cuestión es el resultado, que no es una cuestión menor, que es que por primera vez un presidente brasileño que apuesta por la reelección pierde. Ese es un primer dato. O sea, y que quien gana es Lula, que viene de un proceso, esto tiene que leerse en una duración temporal un poco más larga que la coyuntura de la elección, que puede encontrarse en aquella crisis que vino con el fin de los buenos precios internacionales de las commodities y que afectó al gobierno de Dilma, a las protestas y a un conjunto de tensiones sociales que llevaron a un proceso político muy largo y que hoy el PT vuelve a colocar un presidente en el Palacio de Planalto, ¿no? Ese es el primer resultado. El primer resultado es el cambio político. El segundo es que el bolsonarismo, como movimiento político de ultraderecha, tiene una representación, tiene una adhesión o genera una adhesión importante. Si bien no podemos pensar que todo el voto a Bolsonaro es un voto bolsonarista, probablemente haya también un voto reactivo al PT. Los dos principales elementos que han estructurado el debate político en los últimos años en Brasil son, por un lado, el antipetismo y el rechazo al bolsonarismo. Parte de la articulación política de la campaña de Lula se ha basado en esta idea de construir un frente de oposición. Lula lo decía de una forma muy clara en un debate televisivo. Este es el momento de juntar a los divergentes para enfrentar a un antagónico, y ponía esto en términos de discusión sobre los valores democráticos, sobre una forma de hacer política, y tuvo una coalición electoral inicial, una coalición electoral en la segunda vuelta, que muestra una amplitud en términos el sector evangelista, por ejemplo. Pienso, ahí ya voy más a los votantes, pero con algunas promesas electorales que tal vez no son las más tradicionales de izquierda, por ejemplo. Sí. La familia, el aborto. Más que un corrimiento, ciertas señales políticas que en la campaña, en la segunda vuelta, Lula fue planteando, ¿no? Y también en la primera vuelta, uno debería pensar que, dado el resultado electoral y la composición del poder legislativo en Brasil y los equilibrios políticos brasileños, una agenda muy corrida a la izquierda en este gobierno es algo poco esperable por los márgenes posibles. Pero no solamente esos guiños que tú bien planteas sobre temas morales o temas vinculados a esa pauta de agenda, sino también la elección del propio Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente, alguien que había sido un competidor muy fuerte del proyecto del PT, del proyecto con el que Lula se identificaba y se identifica, pero que en este caso es una persona cercana a los sectores industriales, muy bien mirado por la élite financiera brasileña, que tranquiliza esto. Bueno, esto también es necesario para componer un país y para proponer una estructura, una forma de recomponer políticamente al Brasil que es necesaria. Brasil no es diferente al resto del mundo. Estamos viendo a nivel global un proceso donde la política está siendo cuestionada, donde la forma de tramitar políticamente las cosas sin recurrir a la tensión, a la violencia, la violencia en términos verbales y incluso más allá de lo verbal aparece muy fuertemente. Y ese es como un gran desafío que tiene. Bueno, grandes desafíos porque, por ejemplo, primera prueba creo que ayer se pasó con el discurso, ¿no?, que dio Lula tras conocer los resultados, que fue conciliador, ¿no?, de un único país, que es el presidente de todos, y que hubo ahí unas señales fuertes de calmar los ánimos y de unidad, ¿no? Sí. El discurso puede leerse y las palabras hay que leerlas en el contexto, hay que leerlas en la historia y hay que leerlas también en la globalidad.
cuando uno mira algunos elementos del discurso de Lula, uno encuentra, por ejemplo, un fuerte énfasis de la necesidad de la vuelta de políticas sociales, pero unas políticas sociales que presuponen la reconstrucción del tejido social brasileño. Y de alguna forma es como sanar heridas. El desarrollo económico, pero un desarrollo económico con una pauta ambiental responsable, con una mirada necesaria sobre innovación y sobre desarrollo en una clave de poner al desarrollo brasileño en una clave mucho más cercana a las demandas globales sobre este punto, pero todo con el fin de mejorar la calidad del debate político, con el fin de mejorar las tensiones. Y esta ha sido, de alguna forma, parte de las estrategias que varios actores políticos, no solamente de izquierda, de centroizquierda, sino también derechas liberales en Europa, están teniendo para frenar el avance de estos actores de ultraderecha que de alguna forma tensionan ciertos límites de la política, ¿no? Ahora, hablabas recién de la cercanía de su vicepresidente con el sector más industrial, empresarial, y pienso, por ejemplo, en las noticias que están dando los portales, que antes de la apertura de Wall Street ya cayeron 5% las acciones de los mercados de Brasil. ¿Cómo se puede leer eso? ¿Qué impacto económico puede tener en la región? Porque obviamente también impacta a nuestro país en ese sentido. Yo no podría darte una respuesta consistente porque no soy economista y no conozco no podría hacer un análisis fino de la dinámica de mercados. Tiene que ver con confianzas. Lo que quiero plantear en este sentido es, y la mirada que traía, y por eso decía alimentarlo con la historia, los bancos brasileños vivieron muy bien en la época de Lula. El desarrollo industrial brasileño también. Las empresas que trabajaron en temas de infraestructura también. Y allí vino todo el capítulo de la corrupción también, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que el gobierno Lula pretende dar es cierta previsibilidad. Uno no podría hacer una mirada del gobierno, incluso de un gobierno donde el PT tuviera otro peso dentro de esa coalición, con una mirada muy corrida hacia la izquierda o muy llevada en ciertas radicalidades. Muy por el contrario, o sea, los gobiernos anteriores del PT lograron tener un buen diálogo con parte de las élites brasileñas para forjar una idea de cierto proyecto de desarrollo y de inserción del Brasil a nivel global. Claro, recuerdo un análisis que se venía haciendo, por ejemplo, por parte de Padrón, de que Lula negociaba con una generación que ya está cambiando de industriales, de empresarios, y que son los que de alguna manera habilitaron la llegada de Bolsonaro al poder. Lo sumo a un análisis que escuché ayer por parte de un especialista brasileño que estaba en España, diciendo que la victoria de Lula significaba que había perdido, digamos, la fuerza, el poder financiero, el poder económico que venía soportando la presidencia de Bolsonaro, ¿no? Como que había un viraje en ese sentido. ¿Qué podría pasar en este ámbito, digamos, del tema de los apoyos de los industriales, de los grandes empresarios? El gran corazón del bolsonarismo es el agronegocio. Ese es el corazón duro de los intereses económicos que constelan en torno al bolsonarismo. ¿Por qué? Porque ese poder económico del agronegocio es una de las bancadas más importantes del Parlamento brasileño. El Parlamento brasileño, por el sistema electoral, tiene partidos que no logran cohesionar muy bien a sus legisladores y legisladoras, y eso hace que se agrupen en bancadas temáticas. Ustedes recordarán, o es parte de lo que más la gente le suena en el oído, esas bancadas de la Triple B, el Buey, la Bala y la Biblia. Bueno, el Buey es el Frente Parlamentario Agropecuario, es el grupo del agronegocio que ha sido una de las bases centrales del bolsonarismo. En sus demostraciones de fuerza han sacado los tractores a recorrer el Distrito Federal de Brasilia como una muestra de apoyo al presidente. Entonces, básicamente el agronegocio es el corazón de ese asunto, pero no es un sector con el que el PT no haya logrado conversar. Por ejemplo, Katia Abreu, que fue ministra de agropecuaria de la presidenta Rousseff, viene del corazón del agrobusiness brasileño, ¿no? Y incluso fue fiel a Dilma Rousseff hasta las últimas consecuencias con el impeachment, ¿no? O sea, el PT y la figura de Lula ha logrado pragmáticamente negociar muy bien estos acuerdos con los sectores políticos. A nivel del empresariado, a nivel de la visión industrial brasileña, es verdad, hay cambios generacionales que generan
casi les diría por lógica social, de interacción de familias, algo que alguien antes tenía solo intereses industriales y ahora también por casamientos, por cosas, empieza a tener intereses también en lo extractivo, las generaciones van cambiando, ¿no? Las instituciones de cúpula de industriales son un poco más liberales, poquitito más aperturistas que las sectoriales, tienen algunos matices, pero bueno, han logrado constelar esto, ¿no? Es muy importante la forma de construcción de apoyos, la necesidad de construcción de apoyos que tiene el presidente y esa negociación. Pero hay experiencia de negociación y esto ya se ha podido mantener, ¿no? Hay algunos sectores que no se venden, pero se alquilan. Camilo, ¿qué pasa con el Mercosur y el impacto que puede tener en nuestro país, que Lula está al frente de Brasil ahora? Bien, la primera cosa es los lineamientos generales de la política exterior que aparecen en el programáticamente. Hubo un pequeño guiño por parte de la calle Pou en ese sentido, ¿no? Guiño en el buen sentido. Bueno, vamos a abrirnos al mundo, ¿no? En ese mensaje que escribió en su cuenta de Twitter. Sí, aquí quizá hay que hacer un poco de historia para atrás de cómo venimos discutiendo este tema en Uruguay y poner algunos asuntos que me parece que son relevantes. Los estados no son siempre actores racionales unificados. O sea, no solamente la voz de Brasil, cuando habla Bolsonaro no necesariamente está hablando todo Brasil, ¿no? O la complejidad después cómo se tramitan estas cosas. En estos últimos tiempos, la demanda uruguaya por flexibilizar el Mercosur, por tener otras formas de negociación, otras maneras de inserción, ha sido un elemento presente en la agenda, no solamente en este gobierno, sino en otros anteriores. Pero, por ejemplo, varios análisis, varios analistas han colocado la idea de que, bueno, Brasil nos estaba dando como luz verde para negociar estas cosas. Sin embargo, ese análisis se centraba mucho en pensar que la voz del ministro de Economía, de Paulo Guedes, era la voz de Brasil. Y que a veces Bolsonaro, recostándose en eso, daba la misma señal. Pero la Cancillería sigue y seguirá teniendo, no el lugar tan pesado que tuvo otrora, pero sigue siendo central en la toma de decisiones, y hay que ver la lógica de cómo se construyen los apoyos en el Parlamento, ¿no? O sea, muchas veces cuando tenemos un problema del ingreso de lácteos, en realidad no tiene que ver con cuestiones de alta política, sino con casi los guiños de un ministro o un conjunto de políticos en la doméstica que tratan de atender a ese electorado que necesitan atender en sus territorios, ¿no? Entonces, primero me parece que hemos tenido una lectura, que algunos análisis que han ambientado el debate político en el país han tenido una mirada, creo que sin terminar de atender la complejidad de las diferentes miradas que había sobre el tema del Mercosur en este gobierno. O sea, ya en el gobierno Bolsonaro en particular me parece que una mirada a veces de parte de algunos análisis como pensando que había una luz verde que creo que vista de cerca no era tan así. Que en los hechos no era tan así. Y cuando uno mira el cambio y mira esto en términos de perspectiva futura, es un poco difuso todavía el programa del PT y hay que ver quién va a ser el canciller, cómo se va a construir esto, cómo se construyen los acuerdos. Para el PT y para Lula, la política exterior es una política muy relevante en varios sentidos, no solamente en términos político-diplomáticos, sino en términos de inserción estratégica del Brasil, también de su proyección económica, y hay varios elementos que son relevantes. Y hay un énfasis en la región. Y hay una apuesta por lo regional. Y hay una apuesta por volver a posicionarse a nivel global como un actor que pretende discutir algunos elementos del statu quo internacional. Ahora, ¿va a poder concretar todo esto? O sea, ¿qué margen de acción tiene en este contexto que vos describías muy bien? Bueno, de un país dividido, de ver cómo acompaña al Parlamento, y que hay intención de no hacer cambios demasiado a la izquierda justamente como para mantener, digamos, los equilibrios y la paz, por llamarla de alguna manera. Bueno, ahí... Porque hay un corset fuerte, ¿no? ¿Cómo lo va a poder romper? ¿Qué hay va a un poder corset hacer? doméstico, hay un corset regional y hay un corset global, ¿no? Todos con diferentes intensidades. A nivel nacional, el gran asunto es cómo construye mayorías. Necesita un tercio, que no tiene aún, para evitar un juicio político y para que la oposición no pueda hacer transformaciones institucionales que le compliquen la gobernabilidad, para empezar. Luego hay que empezar a construir mayorías
que cuando uno ve los aliados, cómo se consteló la segunda vuelta, uno ve que esa mayoría empieza, o esa construcción del Parlamento no es fácil, pero se puede hacer. Ya la coalición de la primera vuelta, ¿no?, tenía aliados que habían sido bolsonaristas, que habían estado dentro del Bolsonaro y que habían apoyado al presidente Bolsonaro. Hay actores como el Movimiento Democrático Brasileño de Simone Tebet, distintos actores que pueden ir construyéndose el gobierno. Ahora, ¿cómo se ata una coalición? Con cargos, ¿no? Se ata con ministerios, se ata con cargos también en las empresas estatales brasileñas, que son muy poderosas y muy importantes. Esto tiene que ver con los intereses de algunos actores de hacer política en algún sector, con algún asunto. Hay carteras que seguramente se las va a guardar el PT por parte de lo que es el corazón de su propuesta, de lo que quiere negociar menos y de lo que puede ceder más, ¿no? Ahí va a haber que construir el apoyo en el Parlamento. Hay que ver cuánto hay que correrse para construir ese apoyo y obviamente cuánto esto afecta el programa de gobierno, ¿no? Hay partidos que pueden actuar cortados, que pueden actuar partidos, que se pueden dividir a la hora de mantener esos apoyos, y después hay un conjunto de elementos institucionales, de capacidades que el presidente tiene en la discusión presupuestaria, en cómo se reparten recursos para que después estén satisfechos todos haciendo política en sus terrenos donde después la gente los vota, que le pueden permitir gobernabilidad. También es muy necesario poder mantener equilibrios con un poder legislativo, o sea, sanear la crisis y la discusión con el legislativo. Creo que esto va a ser posible, pero bueno, también la Cámara de Senadores es mucho más adversa que la Cámara de Diputados en términos de mayorías para Lula. La Cámara de Senadores va a ser un lugar muy duro, que a su vez tiene la capacidad de tirar misiles contra el Supremo Tribunal Federal, o sea que puede tener ciertos lugares de tensión con la justicia en Brasil. Después, constelar a los empresarios y después un actor que por orden del presidente en 30 días tiene que dar un informe de las elecciones, que son las Fuerzas Armadas brasileñas, que no hemos hablado de esto, pero el gobierno Bolsonaro es el gobierno que más militares ha tenido en el gobierno. Incluso si uno mira los gobiernos del mundo, sean democracias o dictaduras, el que tiene más militares en el gobierno es el gobierno Bolsonaro. Ahora, a ese aspecto le incluyo el énfasis que se ha hecho en la alfabetización, más libros, menos balas, así lo ha señalado el propio Lula da Silva. ¿Es posible en un país como Brasil con ese esquema que se está planteando? Tenemos un problema sobre la forma en la que se tramita la política. Cuando uno mira y esto no es un problema de Brasil, esto es un problema estructural, es un problema general. Uno levanta la cabeza y ve los discursos, el corrimiento del margen de lo decible en algunos sistemas políticos, ¿no? Lo que el viejo Le Pen decía no es tan distinto a lo que dice Marine Le Pen hoy, y sin embargo lo que dice Le Pen hoy, la Le Pen de hoy, parece estar aceptable dentro de los márgenes de lo decible. O sea, hay una forma de tensionamiento sobre lo decible en política que genera un deterioro de la forma en la que debatimos políticamente. Claro, lo que pasa es que si durante un periodo llamamos a armarnos, es difícil empezar a desarmarse. El asunto es cómo está la gente. Claro. Que uno mira Latinobarómetro, por ejemplo, y cuando uno mira Latinobarómetro va a encontrar elementos donde mucha gente considera que la política no la atiende, que la política está raptada en manos de élites corruptas, que la política no atiende sus verdaderas necesidades. Entonces, ese rechazo a la política es parte, ese rechazo, esa insatisfacción, ese sentimiento de no estar incluidos, de que no haya cohesión, de que haya... esas cosas generan desafección y permiten que después esas personas sean reclutadas por proyectos que radicalizan la mirada sobre la política, que rechazan las élites y que, en muchos casos, con emprendedores desde la ultraderecha, los logran alinear. Bueno, cuando les decía en el contexto de cómo el discurso de Lula buscaba esta idea de componer, esta idea de hacer políticas públicas para generar cohesión, bueno, ese es un camino posible que algunos gobiernos, que algunos proyectos políticos, por ejemplo en Europa, han tomado como un camino para atender esa situación. Pero claro, el contexto brasileño es un contexto institucional, histórico, con una serie de actores muy particulares. Brasil es una sociedad violenta per se, de ¿no? Antes. En la construcción política de Brasil. Estamos hablando de un país que hasta el 13 de mayo de 1888
mantuvo la institución de la esclavitud, ¿no? Un país que en la Constituyente de 1988, 100 años después del inicio de la República, tuvo en el debate de la Constituyente la posibilidad de volver a ser una monarquía. Algo que para nosotros es una cosa impensable, bastante lejana en una cultura política que tiene una violencia estructural muy fuerte, ¿no? Un país profundamente desigual, un país con élites regionales distintas, con una trayectoria histórica que es hija de componer esas desigualdades y que nos vuelve a golpear la puerta día a día, ¿no? Camilo, ya tenemos que cerrar, así que voy a ser muy mala y te voy a dejar 20 segundos para la respuesta siguiente, que es, ¿esto significa un viento de cambio en el barrio, en la región, Uruguay? O sea, ¿se está volviendo a las izquierdas? ¿Qué señal es esta? ¿Tengo 20 segundos? Sí. No. ¿Por qué? Porque si uno toma los últimos ciclos electorales, la pauta no es que hay virajes a la derecha o virajes a la izquierda, sino lo que pierde es la oposición. Perdón, lo que pierde es el gobierno, no hay reelección. O sea, no hay capacidad de... ¿Qué está ganando la insatisfacción política? Sigue estando esta pauta, ¿no? Aquellos que quieren ser reelectos no vuelven a ser reelegidos. Bolsonaro es el primer presidente de Brasil que no logra la reelección. Los gobiernos no logran reelegirse. Lo que hay es descontento político. Por eso la importancia de las políticas públicas para mejorar la capacidad de debate democrático. Más allá, para estabilizar el sistema. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con el politólogo Camilo López. Ya son las 9 de la mañana, 44 minutos.